Hoy vamos a hacer tarta de manzana. Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de El Pastelero en Casa. Estamos aquí para ayudarte a hacer la mejor pastelería y postres en el menor tiempo posible. Comenzamos con 6 manzanas golden. Vamos a pelar las manzanas y luego las vamos a trocear. Ya tenemos las manzanas troceadas y agregamos 225 gramos de azúcar. Incorporamos 20 gramos de levadura química, harina 180 gramos. Mezclamos bien el impulsor y la harina. Incorporamos 4 huevos. Agregamos 250 mililitros de leche. Batimos todo. Tamizamos la harina. La incorporamos con la pala por completo. Ahora cogemos la base del molde y le ponemos el papel siliconado encima y cerramos el molde. Le damos la vuelta y lo recortamos por debajo. Forramos el lateral del molde con papel siliconado y un poco de aceite. Pasamos toda la mezcla al molde. Rebañamos con la pala. Vamos a pelar la manzana y la vamos a trocear en gajos para ponerla por toda la superficie. Greece is the time, it's the place, it's the motion. Now Greece is the
Dale a me gusta, suscríbete, dale a la campanita y déjame un comentario que diga: me encanta la tarta de manzana, y me harás el hombre más feliz del mundo. Ahora ya vamos a colocar todos los gajos hasta completar toda la circunferencia. Vamos a hornear en la freidora de aire a 180 grados durante 90 minutos. Calor arriba y abajo. Ya ha pasado la hora y media. Y ahora vamos a coger 2 hojas de gelatina y la vamos a hidratar. Calentamos 50 mililitros de agua. Agregamos una cucharada de azúcar al agua. Una vez hidratadas las hojas de gelatina, las incorporamos a los 50 mililitros de agua y batimos con la varilla. Agregamos a la mezcla 3 cucharadas de mermelada de melocotón. Es importante que no hierva el agua, que no pase de 85 grados con la hoja de gelatina. Ya una vez que hemos movido la gelatina y la mermelada, la echamos encima con el cazo y después la vamos a ladear y la vamos a esparcir para que entre por todo. Y la dejamos ahí un par de horas que se enfríe y se asiente la mermelada por todos sitios, y ya después la desmoldeamos. Ya vemos que han pasado las 2 horas, se ha secado la superficie y ya podemos desmoldearlo. Bueno, esta es la tarta de manzana que ha quedado. Te aseguro que no ha durado nada, ni 5 minutos. Vaya cosa rica, madre mía. Cuando la hagas me pones un comentario en la caja de descripción. Bueno, espero que te haya gustado este vídeo de la tarta de manzana. Espero que la disfrutes mucho, porque está de muerte, está riquísima, te va a encantar, estoy seguro. Déjame un comentario abajo, ponme alguna foto en Instagram que pueda verla, la que tú hagas. Así que la disfrutes y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.